Buenas tardes con todos. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros. Gracias. Buenas. Bien, empecemos. Buenas tardes con todos. Espero que hayan revisado la película El acorazado Potemkin y leído el texto. Para algunas personas me han dicho que el texto estaba un poco difícil, pero bueno, la idea es que todos puedan leer, ver la película y en este espacio de discusión poderlo analizar entre todos. Bien, quisiera empezar primero, antes de hacer un análisis racional de la película El acorazado Potemkin, eh, que me den sus impresiones, qué fue lo que más les impactó. Esto porque el cine, ante todo, tiene que ser entretenimiento, o sea, tiene que llegarnos, sensibilizarnos. Entonces, creo que es importante primero ver esa parte sensible de las películas, ¿no? Que es lo que más nos emocionó o nos chocó. Entonces, quisiera empezar por eso, preguntándoles en el acorazado Potemkin, ¿cuáles son las cosas que les impactaron o cuáles son las cosas que a nivel sensible les llegaron? Por favor, hacemos igual que las otras reuniones, que levanten la mano para tener un orden en las participaciones. Vamos, por favor, con Byron Hernández. Bueno, buenas tardes con todos, profe, buenas tardes. La película la vi el día de ayer, era la primera vez que veía la película del acorazado. Lo que me sorprendió es el tema de la revolución rusa. Sería la revolución bolchevique, porque esta película está basada en este tema, ya que el director estuvo relacionado con estos temas de la revolución bolchevique, pertenecía a esos partidos, movimientos políticos de Rusia de aquella época. Entonces lo que vemos en la película y lo que me sorprendió es cómo había el maltrato hacia los marineros, los que estaban en ese barco por parte de los superiores. Entonces ahí es cuando ellos deciden de alguna manera irse en contra de sus superiores en contra del maltrato que los hacían comer carne putrefacta, y todo eso provocó que ese amotinamiento. Luego nos basamos en las escenas ahí en la plaza, en el graderío, la famosa escena del coche del niño cayendo por las gradas, que tuvo varios planos, un montaje bestial de algunos planos. Y eso es lo que me sorprendió, ¿no? Que gracias a estos montajes de esa época, de temas políticos, es que tenemos el cine actual, ¿no? O sea, basados en estos temas, en este caso la Revolución Rusa. Y de esa manera podemos decir que el cine se lo usó de esa manera para introducir ideología también en la mente de las personas.
hacer ver la propaganda política, irse en contra de algo, y la gente veía eso, aprendía y lo aplicaba en su vida cotidiana. Bueno, eso, profe, es lo que yo puedo decir con respecto a la película, y muchas gracias. Bien, gracias, Byron. Vamos, por favor, con Nuria. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero pedir mil disculpas por no estar con el video. La película es la primera vez que la veo y me impactó mucho, especialmente porque al ser cine mudo, por el montaje que tiene la película, se entiende claramente la historia. Con pocos textos que se implementan en la película, se puede entender toda la historia y las diferentes etapas están tan bien montadas que se entiende claramente cuál es el sentido de la película, qué es lo que la película quiere, cómo quiere impactar en el público, cómo la ideología de ese momento, la vida política de esa etapa de la vida de Rusia, se entiende claramente a través de la película. Aparte de eso, me impresionó mucho que en esa época, me imagino que la película costó mucho dinero porque hay muchos extras, está muy bien ambientada, bueno, claro, está hecha en la misma época, pero está sumamente bien hecha y eso le da el carácter de una película de culto. Además, el director parece que conocía muy bien la temática, como dijo el compañero anterior, y eso se ve en la película. ¡Ay, qué! Muchas gracias. ¿Qué querés? Les voy a pedir, por favor, que cierren los micrófonos y que respeten a la persona que está hablando. Nuria, ¿ya terminaste, por favor? Sí, sí, Ya, gracias, terminé. gracias. Muchas gracias. Gracias. No se escucha, está silenciado. Ya, gracias. Hay que entender una cosa en esto, que siempre hay un contexto. Si bien esta película fue una película que le pidieron a Sergei Eisenstein que la realice por encargo para conmemorar una revuelta que hubo en 1905. A los 20 años de esto, en 1925, que querían celebrar este primer levantamiento de los marinos que dio origen a la Revolución Rusa, porque la Revolución Rusa fue en 1917, ¿no? Entonces, esta es una película que le pidieron que hagan por encargo. Sin embargo, este director no se queda en lo que sería un panfleto, o no se queda solo en una loa a lo que fue esta revolución, este movimiento, sino que justamente ahí está la mano del director y la creatividad del realizador. Se cuenta que esta filmación se iba a hacer en Leningrado, pero por cuestiones climáticas tuvieron que ir a Odessa. En Odessa es que él conoce las historias de Odessa, comienza a investigar y cambia completamente el guión y mete esta escena que es muy famosa, la de la escalera, con la represión que había el zar, pero esto es una invención del realizador para darle más fuerza a esta película. El hecho real que hubo sí fue el levantamiento marino. Los marinos en esa época de 1900, el zar estaba enfrascado en una guerra contra los japoneses. Había una guerra entre los rusos y los japoneses y los ciertos marineros estaban cansados de esto y no querían participar. Entonces se da, y también sí, lo de las condiciones alimenticias también había sido real en esa época. Entonces, este es el contexto que se da, ¿no? El hecho histórico, pero acá vamos más allá de eso, vamos ya el punto de vista o la interpretación del director, tomando en cuenta otra cosa que es muy importante.
que Eisenstein y toda la escuela rusa de cine son los primeros teóricos del cine, los primeros que dan, digamos, un contexto filosófico, un contexto teórico sobre el nacimiento de este nuevo lenguaje, ¿no? Él tiene, bueno, tiene varios escritos, pero hay dos escritos que son fundamentales para la gente que quiere estudiar cine, que es El sentido en el cine y La forma en el cine. Entonces, estos dos textos son la base un poco de toda la cinematografía a nivel mundial. Inclusive, todo el cine norteamericano se basa en las teorías de Eisenstein, especialmente del montaje, ¿no? De cómo funciona el montaje. La escena esta de la escalera de Odessa es espectacular. Tiene un ritmo, un crescendo, ¿no? Que va impactando al público. Tomen en cuenta que el cine apareció recién en 1895 y esta película se hace en 1925, es decir, solo 30 años después. Pero es importante justamente analizar cómo marca esta película el origen de un lenguaje, el origen de la cinematografía, ¿no? Es una película no solo de culto, sino es una película importantísima de estudio en todas las escuelas de cine. No sé si alguien quiera dar, ya que me metí un poco en la parte teórica, dar un punto de vista, una apreciación ya de lo que significa el desarrollo cinematográfico a partir de esta película, o qué es lo que les impresionó de esta película. Bueno, no solo es el montaje, es también el guión, la estructura. Esta tiene una estructura clásica marcada en 5 actos, como eran las tragedias griegas, ¿no? Tiene el primer momento de la revuelta, de los gusanos, ¿no? La carne con gusanos. Tiene la parte de la sublevación, la muerte del marinero ¿no? Las escaleras de Odessa y el desenlace, ¿no? Entonces está marcado claramente esos 5 momentos. No sé si alguien quiera participar, quiera dar su punto de vista con respecto a la película y a lo que hemos marcado. A ver, vamos, igual hacemos que levanten la mano, por favor, o bueno, o a la persona que no pueda poner los caracteres, que nos diga. Vamos con Juan, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, yo solamente me parecía interesante también poner en vista que el acorazado Potemkin también es resultado de la obsesión que tienen los rusos de estudiar lo que hizo Griffith, que por ahí puede ser más difícil, puede haber diferencias ideológicas fuertes con la posición de Griffith en su película del nacimiento de una nación, que es muy racista en el tratamiento ideológico. Sin embargo, en el tratamiento cinematográfico tiene mucha importancia para esto que se está mencionando acerca del montaje y todo el compendio de las puestas de cámara que se van a desarrollar después, ¿no? En esto de la construcción del lenguaje cinematográfico, es importante porque Eisenstein y Kuleshov también van a estudiar esa obra, ¿no? Para poder poner su posición ideológica en la construcción del lenguaje cinematográfico que está armándose en ese momento. Es muy importante lo que acabas de decir, pero tome en cuenta que en ese momento no había esa confrontación ideológica que entendemos después de lo de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. No había
digamos, ese nivel de confrontación que ahora lo conocemos. Es más, o sea, había inclusive otro tipo de relaciones en ese momento, tal es así que Eisenstein estuvo en Estados Unidos, o sea, las relaciones en esas épocas no es como las que tenemos actualmente. Inclusive, Eisenstein, Kuleshov también hacen un análisis de la película de Griffith, ¿no? El nacimiento de una nación. Entonces, hacen un análisis muy técnico con respecto a la edición, al manejo de estas secuencias paralelas, ¿no? Para justamente, en base a todo ese desarrollo, crear toda una teoría con respecto al nacimiento de este nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Vamos, por favor, con Vladimir. Creo que no te has prendido el micrófono, no se te escucha. Vladimir, no creo que te has prendido. Perfecto. Ahí. Ya, disculpe. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Sí, nada más que para emitir un poquito de mi criterio acerca de la película, ¿no? Me parece fundamental sobre todo el análisis desde el punto de vista político, donde tiene que haber indudablemente, dado el contexto histórico, donde se da una concatenación de conceptos, de ideología y sobre todo de entender la circunstancia en que ocurren los hechos, ¿no? Entonces, para mí sí es fundamental eso, ¿no? Y como dentro de la película, por ejemplo, se detalla esta cuestión de que un tipo habla mal de los judíos. Inmediatamente la gente le ataca. O sea, me pareció muy, muy interesante cuando les llama el marinero para que tomen las armas y les dice hermanos. Entonces, más allá del tema ideológico y todo, me parece muy humana, muy interesante la película desde estas aristas, ¿no? Que es el humanismo y el compromiso social. Gracias, Vladimir. Sí, o sea, tomen en cuenta una cosa, lo que les decía, desde la actualidad es que se entiende muchas posiciones ideológicas confrontadas, pero una cosa que es importante entender y que eso lo ha desarrollado la historia del arte, es que los seres humanos tenemos como las mismas preocupaciones. O sea, lo que nos une, lo que hace universal al arte, a la cultura en general, es justamente eso, que todos los seres humanos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos intereses, ¿no? ¿Cuál es un poco el problema de fondo? Que ahí sí hay intereses económicos detrás de todas las naciones o grupos de poder que ahí sí tratan de imponer ciertas cosas o de sacar beneficios de esas cosas. Por poner un ejemplo, el conflicto actual entre Palestina e Israel, ¿no? Ahí hay fuerzas que se están enfrentando, o sea, dentro de Israel hay grupos que son muy belicistas, muy, como se dice, de derecha, ultristas, que están en pro de la guerra. Pero también no se menciona que dentro de Israel también hay un grupo de gente progresista que está por Palestina, entonces esas cosas no se mencionan. Igual del lado palestino, hay gente que no está en favor de la guerra, sino está en favor de salir con una solución negociada, ¿no? Porque no pueden seguir a estas alturas, seguir una confrontación en donde cuesta tantas vidas humanas. Entonces, siempre va a haber las ideologías, siempre va a haber esto, pero hay intereses muchas veces que son ocultos y que la gran mayoría de la población no conocemos, ¿no? Los intereses que se manejan muchas veces por detrás. Y volviendo al tema que nos interesa de la película, del acorazado, lo que tú marcabas es justamente eso, cómo este director, sin dejar lo que a él le permitieron hacer, que es una película por encargo, ¿no? De conmemorar
esta primera revuelta en 1905, que la iban a presentar, él pone toda su creatividad al servicio de esto, de un nuevo lenguaje, de un nuevo arte del cine. Y lo hace de tal manera que inclusive el guión original, que era, digamos, un guión así medio oficialista, lo cambia. Y él trabaja inclusive con personajes que no son actores profesionales, ¿no? Todos estos marinos y toda esta gente que vemos en la calle no son actores. Él escogió gente de la calle para participar en la película. Y todos estos, no es como ahora conocemos los extras que hay que pagarles, que son más o menos gente que le gusta la actuación. No, él cogió gente de la calle, le explicó qué es lo que tenían que hacer y así es como hicieron la película. Entonces, es muy interesante este proceso creativo de esta película y sobre todo el que fomenta la teorización de este nuevo lenguaje. Vamos, por favor, con Jax. Jacome, por favor. Todavía levantado. Buenas tardes, gracias. Sí, buenas tardes, gracias, Carlos. Y nada, simplemente para acotar, por ejemplo, una diferencia entre el cine ruso y el cine de acá de América y de Europa, es que el cine de Europa y de América tenía por lo general un protagonista, pero en cambio acá en el cine ruso, pues no era un protagonista, el protagonista era el pueblo. Entonces, entonces teníamos muchos más elementos para poder discernir dentro de la puesta en escena, si se quiere decir así. Pero claro, como tú mismo lo decías, Heston tenía pues una creatividad pues invidiable y él lo que hizo es primero, lo teórico lo llevó a lo práctico, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso le convierte en un verdadero genio del cine, ¿no? Y si más aún ponemos a analizarnos todas sus películas, como por ejemplo Iván el Terrible o Alexander Nevsky, la puesta en escena, el montaje y esta misma trama que conlleva, donde te digo que no hay un protagonista, sino el protagonista es el pueblo, pues es una continua en la mayoría de sus películas. Entonces, eso nomás. Muchas gracias. Gracias también. Sí, es una apreciación interesante. Acá en América Latina hay un director boliviano, no sé si ustedes lo conocen, han visto sus películas, Jorge Sanginés. Él un poco rescata esa postura de que para ir en contra de todo este cine comercial no tiene que ser un protagonista, sino que el protagonista es todo el pueblo, ¿no? Películas como Fuera de Aquí o Yaguarmalcu, ¿no? Justamente estas películas bolivianas, bueno, Fuera de Aquí se filmó aquí en Ecuador, y el protagonista es el pueblo, es la comunidad. Entonces, es bien interesante eso que marcas, que sí, efectivamente en esta película no hay un protagonista. Y fíjense en cómo, sin tener un protagonista individual, esta película se cuenta, esta película cumple, digamos, con todos los paradigmas para hacer una obra de arte, en el sentido de que su construcción dramática tiene los tres momentos, ¿no? Un principio, un medio y un final, ¿no? Y además de eso, llega al público, conmueve. La gente que al menos lo ve por primera vez, que no lo ve, que digamos, con ojos de cineasta, le impacta justamente cómo esta película llega a conmover al público. Vamos, por favor, con Natalia, que había pedido la palabra. Muchas gracias. Yo, bueno, mi formación previa no es de cine, no tengo nada que ver, pero más bien yo vengo del área de justo más política y estas cuestiones y claro, es bastante impresionante en el contexto en el que sale bajo el pedido de conmemoración de esta primera revuelta que finalmente fracasó, ¿no? Y me impresionó saber que luego, cuando ya se proyecta en el Bolshoi ahí en Moscú,
bueno, fue un mega éxito, pero al mismo tiempo fue censurada en todo el resto de países de Europa, ¿no? Como por ser considerada propaganda política de un régimen poco deseable, digamos, para la época, ¿no? Entonces me sorprende, claro, el impacto que tuvo y que luego, bueno, se proyectó en otros países de Alemania, Francia, después, mucho tiempo, o sea, algunos años después, ¿no? Entonces, el, este rol que juega el arte en el cuestionamiento, ¿no? Y en las ideas, y el cine al ser algo más, quizás más masivo, ¿no? Puede llegar un poco más a llevar estos mensajes. Y otra cosa que me gustó mucho de la película es, bueno, ahora que me entero que no son actores, sino que fue gente como que un poco reclutada para el efecto, me parece súper importante. Como quizás, bueno, en Ecuador está más vinculado, qué sé yo, la clase humilde, como hay mucho componente étnico, ¿no? Mientras más blanco eres, quizás de más clase más alta, y mientras más morenito, de otro estrato social. Pero ahí se ve mucho como la ropa, ¿no? Como la ropa, las barbas de la gente como más poderosa y todos impecables, mientras la gente, qué sé yo, el proletariado un poco más de la ropa obviamente sucia del trabajo, este símbolo, ¿no? De gente esforzada y también, por ejemplo, las imágenes de los gusanos, ¿no? Que son súper conmovedoras, así como la gente humilde que está más sucia, come comida sucia, descartable, basura. Es muy impresionante, me pareció bastante descriptivo, ¿no? El contraste de clases es súper evidente, a pesar de que es una cuestión en blanco y negro, que no había como mayor, no sé, pues, qué sé yo, tantos recursos, aunque si bien alguien, la compañera dijo que sí, seguro fue caro, porque no, me parece que es bastante bien producida, pero con los efectos de la época hace un excelente trabajo en mostrar el contraste, ¿no? El contraste de las clases y de la gente. Gracias. Tú acabas de marcar una cosa importantísima, que es justamente esto de diferenciar, cómo diferenciar las clases. Hay que tomar en cuenta que la revolución bolchevique fue en el 1917, o sea, fue algo recién. Y tomemos en cuenta que era un régimen zarista, en el sentido que era, o sea, reyes, era como eso, los zares eran los reyes en Rusia, entonces hay que tomar en cuenta eso y el proletariado. ¿Por qué se dio esa revolución? Porque había una casta así que tenía todos los privilegios y en cambio el pueblo sí, se moría de hambre. Entonces, por eso es que se puede dar esa revolución de masas que se dio en eso y que recoge, sí, recoge la película, ¿no? Es interesante cómo el director justamente tiene la sensibilidad de decir, no, no vamos a trabajar con actores. Ojo que había actores. Tomen en cuenta que Rusia en ese momento tiene una de las mejores escuelas de actuación, de ballet, o sea, el Bolshoi, la danza en Rusia en esas épocas eran de lo más alto. Igual los actores. Ninguna escuela de teatro, ningún actor no puede empezar sin los textos de Stanislavski. Entonces, sí habían actores en esa época, ¿no? Como para haberlos trabajado con ellos. Pero, repito, la sensibilidad del director de decir, no, vamos a coger gente de la calle, gente del pueblo que represente esto. Igual coger a los que hacen de marinos y todo eso. O sea, también un buen ojo de caracterizar a estas personas cogiéndoles de la calle, ¿no? Vamos, por favor, con Victoria. Victoria Vasco. Buenas noches. Yo quisiera, no sé si es que puedo hablar un poquito de la relación entre la tragedia griega y el filme. ¿Podría desviarme un poquito por ese tema?
Por favor, sí. Ya. No sé si es intencional. A mí la parte que más me interesó del filme, y contrastando un poco con el texto teórico, es el tema del personaje principal, como ya bien lo mencionaron mis compañeros. Pero a mí me llamó mucho la atención el hecho de que en el filme se mate al héroe, bueno, por una cuestión narrativa, el héroe muera y justo tome la posta el pueblo. Y eso se ve mucho en las imágenes, con estas imágenes y estas tomas amplias de una gran cantidad de gente bajando por las escalinatas y yendo a visitar al héroe. Esa parte fue la que más me gustó. Y la contrasta un poco con la tragedia griega, porque justamente en la estructura de la tragedia griega sí existe un héroe y es el personaje principal y durante toda la trama está presente, pero en este caso obviamente es del pueblo. Además de eso, yo creo que el director rompe mucho con la estructura de la tragedia griega, en el sentido de que si bien el objetivo de la tragedia griega es buscar la catarsis, que exista una identificación con lo que está pasando con el personaje principal, además que se apunta a que haya temor y compasión por lo que está pasando. Yo creo que lo logra en cierta parte, pero uno no se termina identificando, o bueno, es lo que a mí me pasó, yo no me identifiqué, pero sí creo que logró el tema como del distanciamiento, que justamente se mencionaba en el texto teórico. Y yo me llevó mucho al teatro épico de Brecht y el tema del distanciamiento, justamente no buscar la identificación con lo que pasa, pero sí crear una mirada crítica y reflexiva sobre lo que estaba pasando. Eso, y además, en cierto sentido, creo que sí cumple la función de educativa y el tema de adoctrinamiento ideológico que buscaba la tragedia griega en su contexto. Claro que en este sí nos muestra un poco como la función ideológica que tenía en ese momento el cine. Eso, nada más. Gracias. Gracias. Pero yo creo que más bien Einstein es un seguidor fiel de la tragedia. Ojo que tiene estructurado los momentos tal como la tragedia. Y esto del distanciamiento brechtiano, toma en cuenta que Brecht es posterior a toda esta película, ¿no? Bregue es de los 30 y esta película fue hecha en 1925. Entonces, más bien sí logra, y creo que en ese momento logró el objetivo, que era al pueblo ruso al que se iba a proyectar esta película, esa identificación con esta revuelta que hubo y con todo lo que vino posteriormente. Entonces, no sé, ese es mi punto de vista. Vamos, por favor, con Johanna. Hola, sí, buenas tardes con todas y todos. Bueno, a mí me gustó mucho, me pareció, bueno, comparto con los compañeros y compañeras respecto al carácter pedagógico, digamos, eh, o de explayarse dentro de una idea y como provocar al público para pensar al respecto de esa idea o esa ideología que se está planteando en la época. Como que produce como una apertura, digamos, porque una apertura a pensar el pueblo, no como esclavo, sino al revés, digamos, que es un poco lo que plantea bueno, la ideología, el comunismo y demás, bueno, pone el foco en el pueblo, entonces leyendo como así algunas cosas alrededor de la película y demás, bueno, planteo que es como uno de los primeros filmes que pone al pueblo, digamos, como protagonista de la acción, y obviamente acompañado de este héroe que, como decía la compañera, un héroe que muere, y deja al pueblo protagonista y como protagonista de la acción principal de toda la trama. Eso me pareció súper interesante. Y después, por otro lado, también me parecía como muy interesante
bueno, que obviamente este director es como su eje principal, digamos, está en el estudio sobre el montaje. Y esta capacidad, digamos, de, bueno, hacer una propuesta al respecto, digamos, más allá de ser una película a pedido, poder indagar en la propuesta desde el punto de vista del montaje, y bueno, y leía como varias cuestiones ahí que te trabajaban sobre la combinación entre lo que es el primer plano y un plano general, digamos. Que, bueno, los estudios de, ¿cómo se llama? Kuleshov, ¿puede ser? Kuleshov. Que decía que, o sea, que es la combinación entre dos elementos puestos dentro de un mismo plano, terminan por definir en el cerebro de la persona que ve, del espectador, la idea conceptual de la combinación de esas dos imágenes. Esa idea me parece como súper interesante para poder pensar la narrativa cinematográfica. Es decir, cómo narramos con las imágenes más allá de la voz hablada o lo dicho o la palabra, cómo uno logra narrar, porque bueno, una de las inquietudes que a mí me parece como fantástica del cine es justamente esa capacidad narrativa, solo en la combinación de las imágenes, digamos, que muchas veces tenés películas que no tienen texto ni nada, pero con solo combinar imágenes, uno como espectador ya está construyendo una narrativa. Entonces, la escena, por ejemplo, de la famosa escena esta del cochecito que cae el bebé, nada, ese montaje como muy rítmico que hay entre la tensión del coche que está como a punto de caerse y las piernas de los militares que avanzan y avanzan, y el rostro de la mujer. Entonces esos tres elementos como que nos van a nosotros a narrar la situación macro, más allá de que nosotros nunca vemos en un solo plano a los tres elementos juntos, a las tres situaciones juntas. Entonces esa capacidad, digamos, que obviamente hoy en día, capaz que en las películas que vemos hoy en día, bueno, obviamente para nosotros es como, bueno, súper común, pero digo, para la época no era algo tan, es como parte de su estudio, eso me pareció muy interesante. Bueno, esa capacidad, ¿no? Y por otro lado, también me parece como súper interesante esa combinación entre el primer plano, o sea, como un plano que es como muy íntimo, es como que se mete en el rostro, se mete en el gesto, digamos, en los ojos, o en el gesto de terror, y lo macro, el plano general, toda la gente bajando por la escalera. Entonces esa relación, digamos, entre algo muy íntimo, ya que lo demuestra a través del primer plano, y un plano general donde mostramos el contexto, bueno, por un lado nos permite narrar, ¿no? O sea, saber en qué se está, pero a su vez también me parece que hay un deseo como muy, ahí está como un deseo personal del director de decir, mira, yo me quiero hacer foco en esto dentro de este contexto. No sé bien cómo definirlo a nivel filosófico o a nivel, bueno, en términos como más específicos del cine, no sabría cómo definirlo, pero ahí yo creo que hay una impronta del director, en ese juego entre algo que es muy personal, que lo manifiesta a través de meterse en el primer plano, y lo general, así como una ida y vuelta constante. Entonces, bueno, eso. Gracias. Gracias. Ya mismo se corta los 40 minutos. Por favor, nos volvemos a conectar enseguida en cuanto se corte. Sí, para seguir con esto. Tiene la palabra Ramiro, por favor. Ramiro Morijón. Ramiro, ahí te escuchamos. Sí, bueno, me parece que evidentemente hay una apuesta política